Nos has dado la salud para levantarnos, para estar de pie, para venir, Señor, a tu casa y escuchar tu palabra, Señor. Gracias por el tiempo de alabanza y de adoración. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que el día de hoy tú te quedes en este lugar, que te pacies, Espíritu Santo, en medio de nosotros, y que pongas un carbón encendido en mis labios, Padre, para que yo hable las palabras que vengan de ti. Quita toda experiencia, todo conocimiento personal, quita todo lo que el día de hoy, Señor, no sea tuyo. Cancelamos toda obra de las tinieblas en contra, Señor, de esta obra de la palabra, Señor. Desechamos todo espíritu de estupor, de vértigo, de adormecimiento, Señor. Se cancela en el nombre de Jesús. Y te rogamos, bendito Padre, que los cielos permanezcan abiertos. Tenemos hambre de tu palabra y tenemos sed de tu Espíritu Santo, Señor. Esta casa es tuya y estamos dispuestos y disponibles a escuchar tu preciosa voz. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un aplauso ahí al Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Bueno, el día de hoy yo tengo un tema que compartirle. Prácticamente es sobre lo que hablamos el día jueves, no terminamos de hablarlo, pero es lo consecutivo. Miren, Dios ha estado trayendo una palabra a esta iglesia que tiene que ver con ser transformados, adquirir la identidad de hijos de Dios, tener la genética del reino, la mentalidad de Cristo, y es de eso de lo que se trata también la visión que nosotros manejamos. ¿Sí, amén? La visión que nosotros manejamos es prácticamente hacer discípulos. Y pues esta palabra viene en ese sentido. El día jueves yo hablaba sobre el tema del rey Saúl. El rey Saúl, como lo mencionaba, fue el primer rey de Israel. Pero hay una gran diferencia. Yo hablaba de una palabra que explicaba y le decía la unción. ¿Sí, amén? ¿Qué es la unción? Es prácticamente el respaldo de Dios, el poder de Dios en la vida de una persona. Si es un adorador, Dios lo usa, lo respalda para que ministre alabanza, adoración desde una guitarra, desde un teclado, en una alabanza, en una adoración cantando. Si es un tema de predicación, le da la gracia, el favor, el respaldo al predicador para que él sea un buen expositor del mensaje y llegue esa palabra al corazón de los oyentes. Entonces, diga conmigo, la unción es poder de Dios. Yo hablaba de eso. Como ministros, como pastores, siempre buscamos la unción de Dios. O al menos en el primer paso de nuestra vida de servicio, buscamos estar en santidad, buscamos el respaldo de Dios, buscamos el llenarnos de la presencia del Espíritu de Dios, y eso es bueno, es buenísimo. Todos lo necesitamos de muchas maneras, de muchas formas, y en una constante variante en nuestras vidas necesitamos la unción de Dios. Diga conmigo, necesito la unción de Dios. A veces no estamos ministrando, no estamos sirviendo en una iglesia, pero usted necesita la unción de Dios para hablar la palabra a sus familiares, para hablar un mensaje de salvación al necesitado allá afuera. Para eso se necesita unción, hermano. Y la unción es muy buena, pero algunos que hemos conocido el secreto de poder llenarse de la presencia de Dios y tener un poco de unción, a veces creemos que es todo. Y como el rey Saúl, llegamos a fracasar. ¿Por qué? Yo ponía una comparativa y yo le decía, el rey Saúl fue un tremendo ungido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ungió, así de fácil y sencillo. Dios lo ungió. Usó al profeta Samuel, uno de los profetas más grandes en el Antiguo Testamento, y de una manera profética le anunció ciertos acontecimientos
que le iban a suceder en cuanto dejara al profeta Samuel, y le ocurrieron. Esa era la manifestación sobrenatural en la que se mueven los profetas. Entonces, la unción del rey Saúl era verdadera, sí, Dios lo ungió. La unción venía de Dios, Dios lo escogió. Y entonces, ¿por qué fracasó? Porque cuando él recibió la unción, inmediatamente le dieron el trono. No hubo una formación, y el énfasis sobre este punto es que la formación desarrolla el carácter. El carácter de la persona es necesario para sostener a la unción. Saúl no tenía carácter, por lo tanto perdió su unción. Usted ve a un Saúl recién ungido que estaba hasta profetizando. ¿Sí recuerda? Estaba profetizando, estaba predicando. Y después, más adelante, cuando le iban a presentar al pueblo como el primer rey, se escondió, hermano. Imagínense, o sea, dijeron: y con ustedes el primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Y no salía. ¿En serio? Búscamelo, hijo, ahí en el bagaje. Dice, búsquenme al rey. No quería salir el rey, se había escondido. Dice, preguntando pues otra vez a Jehová si aún había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está, ¿qué? Escondido entre el bagaje. O sea, la unción no lo es todo, él necesitaba formación. Búscamelo en otra versión, hijo, por favor. 10, 21 y 22. Él fue un hombre ungido por Dios, pero necesitaba la formación, necesitaba desarrollar ese carácter para saber estar al frente de la nación, saber gobernar, temas de administración, temas de conquista, temas de defensa y tantas cosas que tienen que ver los reyes. Dice la traducción viviente, dice, después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor, y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había ¿qué? Mire, tiene signo de admiración. Tiene signo de admiración. Eso significa que fue algo sorprendente y se había desaparecido. Se había escondido. Siguiente. Entonces le preguntaron al Señor, ahí en el evento, cuando dijeron: y con ustedes el primer rey de Israel, el rey Saúl. Y no salió. Entonces voltearon y dijeron: Señor, ¿sí está el rey aquí en el evento? Y el Señor le respondió: está escondido entre el equipaje. O sea, se metió detrás de las maletas. Eso viene en la Biblia, hermano, no me lo estoy inventando. Imagínese. ¿Por qué si tú eres el ungido de Dios te vas a esconder detrás del equipaje? Porque no tenía carácter. Diga conmigo: le faltó carácter. Entonces usted tiene que entender que el carácter es tu esencia. El carácter es lo que tú eres, tu formación, las áreas que tú has trabajado, desarrollado, las áreas que te caracterizan. Es tu manera de ver la vida. ¿Qué es el carácter? Es cómo respondes cuando estás bajo presión, cómo respondes cuando tienes que hacer frente al compromiso, a la responsabilidad, cómo respondes cuando nadie te ve, cómo actúas en la intimidad cuando nadie te ve, tú y Dios. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo hablas? Ese es tu carácter. Cuando nadie te ve, cuando nadie te obliga, cuando nadie te forza, ese eres tú. Esa es tu esencia. ¿Me estoy explicando? Y yo le hablaba el jueves y le decía: entonces, Dios, ¿cómo forma nuestro carácter? Pues yo creo que una de las características más sobresalientes en la formación del carácter es que usted tiene que pasar por un buen tiempo. No es de la noche a la mañana. Nosotros formamos el carácter cuando el Señor nos mete
dentro de un proceso. Cuando el tiempo está transcurriendo en alguna circunstancia de nuestra vida y el Señor está trabajando a través de un proceso. Tal vez puede ser un proceso de enfermedad, un proceso de escasez, un proceso de divorcio, un proceso de una familia disfuncional, un proceso de emprendimiento, de dudas, de escasez. Un proceso, diga conmigo, un proceso. Y el carácter también se forma, se alinea y se corrige cuando tienes a alguien que te corrige. Alguien que te está diciendo, así no se hace, lo estás haciendo de una manera equivocada, se hace de esta forma. Que alguien que te dirige, que te instruye. ¿Sí, amén? ¿Por qué menciono estos puntos? Porque usted puede darse cuenta que a nadie, dice la palabra de Dios, a nadie nos gusta la disciplina. No es motivo de gozo, pero trae un fruto apacible. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor al que ama, porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, el carácter se forma a través de ¿qué? De la disciplina. Y nosotros vemos a un Saúl que en cuanto fue ungido, inmediatamente tuvo miedo y después sale a querer reinar según su criterio, según sus formas, sus métodos, y usted ve un fracaso en el rey Saúl, porque él no tuvo quien lo formara. ¿Sí, amén? Era un rey inmaduro que simple y sencillamente estaba haciendo las cosas como él creía. De hecho, este Saúl es el primer rey de Israel, pero es la manifestación de un rey natural, carnal. Si usted voltea a ver el libro de los reyes, usted va a ver diferentes características en cada rey. Unos fueron muy sabios, otros fueron muy sanguinarios, otros no honraron a Dios, unos fueron malos, literal, malos reyes en contra de Dios, adorando Baales. Pero había reyes que tenían una característica. Por ejemplo, David. ¿Cuál es la característica más singular, más conocida del rey David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la característica que distingue a David como rey de Israel. La característica que sobresale del rey Saúl es que el rey Saúl era el rey más carnal, más natural que había. Entonces, vea cómo Dios usa estos diferentes procesos para moldear nuestro carácter. ¿Se necesita unción? Sí, pero la unción se cubre y se protege con una formación. Porque lo que Dios quiere, diga conmigo, lo que Dios quiere de mí es ser transformado. Dios quiere transformarnos, hermano. Dios quiere transformarnos, Dios quiere llevarnos a la bendición. Dios quiere que nosotros seamos más parecidos a Él y menos al mundo. El distintivo de los discípulos era que se parecían ¿a quién? A Jesús. ¿Usted a quién se parece? Voltea a ver al que tienes allá a tu lado y a ver, vele a quién se parece. Nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Hay un discípulo llamado Pedro que él tenía ciertas características basadas en su carácter. Él tenía un problema de carácter. Pedro era impulsivo, Pedro era arrebatado, Pedro era violento. Y cuando dice la personalidad del retiro, cuando la chusma vino por él, así dice, cuando la chusma vino por él, dice la palabra de Dios que Pedro le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Ahí se vio manifestada
la inmadurez y el carácter impulsivo y violento de Pedro. Pastor, pero entonces, ¿cómo está el asunto? Porque Saúl fue puesto en el trono inmediatamente y nadie lo formó, pero Pedro ya tenía 3 años y medio con el Señor. Diga conmigo, pero es que Pedro era una bendición. Sí, es que Pedro, algunos escritos antiguos dicen que Pedro era de Puruándiro, hermano. No se crea. Pedro era rebelde, era impulsivo. Pedro era duro, pues era Pedro, hermano. Era duro de formar. ¿Está entendiendo? Entonces vemos ese quebranto que Dios le permite a Pedro. Jesús le anuncia a Pedro, le dice: mira, Pedro, no digas nada. Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Porque Jesús les anunciaba su crucifixión y les decía: voy a padecer de los principales del pueblo y me van a crucificar. Y Pedro, impulsivo siempre, él se adelantaba a los demás y hablaba de más. Y le decía: Señor, Dios no quiere eso. Y Jesús le decía: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es que Pedro era una bendición, hermano. Yo soy bien bendecido aquí en Puruándiro, aquí en la iglesia de Puruándiro también. Entonces llega un momento donde Jesús les dice: voy a ser crucificado, pero antes de ser crucificado uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro, diga conmigo, siempre Pedro. Y el Pedrito le dice: Señor, aunque tenga que morir contigo, nunca te abandonaré. Yo no te voy a negar, yo nunca te voy a dejar. Y el Señor voltea y le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Así pues el Señor ya sabía lo que iba a pasar, porque Él es pues omnisciente, omnipotente, omnipresente. Amén. Entonces vemos que Jesús, al declararle esto a Pedro, Pedro no lo entendía, pero cuando el Señor vuelve, hay un quebranto. Diga conmigo, formación. Hay un quebranto en Pedro. Acompáñeme, vamos a Lucas 22, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 22. Ahí en el versículo 60. Mire lo que dice la palabra. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró ¿qué? Y lloró amargamente. Bueno, ese es un quebranto, hermano. Es parte del proceso de la formación de Pedro. Usted y yo también, a través de los quebrantos, de las experiencias equívocas, de los errores que cometemos, también somos formados. Aprendemos de nuestros errores. ¿Sí, amén? Así se forma también el carácter. Pero diga conmigo: pero tengo un Dios preventivo. Nuestro Dios también quiere prevenir la caída, también quiere prevenir nuestro dolor, quiere prevenir nuestra desgracia, nuestros desiertos. No es necesariamente que nosotros tengamos que vivir a base de prueba y error. No, tenemos un Dios preventivo. Diga conmigo: mi Dios es preventivo. Ahora, fíjese, una característica entre Pedro y Saúl. Número 1, Pedro cometió el error al igual que Saúl, ¿sí o no? Pero Pedro se quebrantó, Pedro lloró, Pedro se arrepintió. Y Saúl, diga conmigo, se justificó.
Saúl se justificó delante del profeta. Cuando el profeta viene y le dice cuáles son sus errores y lo que está haciendo mal, él se justifica. Dice, no, no es cierto. Yo he hecho todo lo que me has pedido. O sea, le quería ganar pues a Dios. ¿Quién era el profeta? No me vaya a malinterpretar. ¿Quién era el profeta en la tierra? La voz de Dios. El profeta en la tierra era el vocero de Dios, era el instrumento que Dios usaba para ir y hablar al pueblo. Entonces, cuando viene la voz de Dios y le dice, oye, ¿por qué no has esperado los 7 días? ¿Qué es eso que oigo? Ese bramido de ovejas, balido de vacas, ¿qué es? ¿No has obedecido a la palabra de Dios? Dice, no, sí he obedecido. O sea, dice un dicho coloquial, hermano, lo agarraron con los pelos de la burra en la mano y aún así dijo que no los traía. Mi mamá me agarraba bien drogado, hermano. Me decía, ya vienes drogado, y yo todo como araña fumigada le decía, no, ya, otra vez ya me estás diciendo tú que ya vengo mal. Y mire yo, pero toda la cara de, pues ya sabe de qué la tenemos. Y me decía, ¿cómo no? Si te estoy viendo. Y decía, no, estás viendo mal. No, estás loca. No queremos aceptar. Diga conmigo, nos justificamos. ¿Sí, amén? Pero la diferencia entre estos dos es que Pedro sí se arrepintió, se quebrantó, reconoció. Y Saúl, vea los fines de cada uno. El que se justifica termina mal. El que no acepta el error, el que no acepta la confrontación, termina mal. ¿Está entendiendo? Pero llega un momento donde tú puedes reconocer tu error. Diga conmigo, mi error es mi maestro. Que aprendes de tus errores, de tus equivocaciones, y va a llegar un momento en el que el Señor te va a dar la salida. Amén. Bueno, hay un pasaje bíblico, usted lo sabe, cuando David peca con Betsabé. Aquí me estoy brincando un poco en el tiempo, me estoy adelantando en el tiempo de la historia bíblica. Y usted puede ver cómo dice la palabra de Dios: en el tiempo donde los reyes van a la guerra, David se quedó en el palacio, hermano. Él no fue a la guerra, él se quedó en el palacio. En ese tiempo, pues entró Satanás con la tentación, y usted conoce, peca con una mujer llamada Betsabé, que era su vecina, esposa de Urías Eteo. Y pues viene una consecuencia. La consecuencia, ¿cuál fue? Que el hijo que iban a tener tuvo que morir. Esa era la consecuencia. El hijo murió. Una de las características que resalta el arrepentimiento de David es el Salmo 51. Ese es un salmo que David escribe para expresar su sentir a Dios en arrepentimiento. ¿Sí, amén? Vamos ahí al Salmo, por favor. Salmo 51. Ahí en el versículo, pues es que lo menciona en varios lados. Vamos al 10. Dice la palabra de Dios. Este es un verdadero arrepentimiento, hermano. ¿Porque lo escribió David? No, porque el testimonio de David es que él nunca más volvió a pecar de esa manera. Esa es una característica del arrepentimiento. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Qué se le había ido a David? La identidad de ser hijo. Él creía que ya no era salvo, que ya no era digno de servirle a Dios. Y le dice entonces ahí en el siguiente versículo, le dice: vuélveme el gozo, ¿de qué? De tu salvación. No nos vayamos tan lejos. Cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo hacemos algo malo, cuando usted y yo nos equivocamos,
cometemos el error. Llega un momento donde te sientes indigno, donde sientes que no eres merecedor, que no puedes ir a la iglesia, porque en la iglesia todos son santos. Diga conmigo, en la iglesia todos son santos. Aunque sea de apariencia, ¿verdad? Todos somos santos. En la iglesia todos son santos, pero mire, es una característica, es un patrón común que viene al pecador. En cuanto cometes el error, en cuanto cometes lo malo, viene un momento donde tú te sientes indigno. Diga conmigo, indigno. Nos sentimos indignos y entonces llega una losa, un peso espiritual que te hace creer que eres el peor de los pecadores en el mundo. Por eso David perdió el gozo de la salvación. Y en este salmo le está diciendo al Señor: vuélveme al gozo de tu salvación. Amén. Porque David había perdido ese gozo. Y después le dice: y espíritu noble me sustente. Vea cómo un verdadero arrepentimiento viene a humillarse delante de la presencia de Dios. Primer punto, se arrepiente de su pecado, le pide limpieza al Señor y le pide que le ayude a volver a su presencia. Eso es lo que debemos de hacer cuando pecamos. Amén. Diga conmigo, todos pecamos. La diferencia de unos y otros, de estos ejemplos que estoy poniendo, en este caso David corrió a Dios, hermano. Él fue a los pies del Señor a pedir súplica, a pedir perdón, a pedir clemencia, a pedir misericordia, a pedir limpieza. Él corrió a Dios. ¿A dónde corrió Saúl? Saúl corrió a la justificación. Él no reconoció su pecado. ¿Sí, amén? Saúl defendió su imagen, su posición, su puesto. Diga conmigo, se justificó. Pero usted ve que en estos dos sí hay una buena comparativa, porque aunque me estoy brincando el tiempo, estoy adelantándome al tiempo de la historia bíblica, los dos eran reyes. Y el primer rey buscó más que la gente no se enterara de su pecado. Amén. Que la gente no se enterara de su condición. Entonces, él busca la manera de cómo justificarse y defenderse. Porque, pues tal vez la unción le había cegado. Esa es la verdad. Tenía dones, qué bueno, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que él era muy alto, era más alto que todos los hombres de Israel, y que era un hombre de guerra. Tenía características de guerra, cualidades, virtudes. Bueno, eso no le ayudó para volver a Dios, le ayudó para seguirse hundiendo. Era un hombre que no podía desarrollar el carácter. Cuando no desarrollamos el carácter, algunas veces estamos nosotros hundidos dentro de una situación y vamos a estar ahí hasta que nuestro carácter se desarrolle. Si su carácter no se desarrolla, no saldrá de esa condición. Y es el caso de Saúl. Si él no desarrollaba carácter, no saldría de esa condición. ¿Cuál condición? Sentirse pecador, sentirse indigno, haberle fallado a Dios, estarse justificando, una ceguera espiritual de no darse cuenta de su error y de su pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que vayamos a la transformación y que tengamos la mente de Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo. Los primeros años de mi cristianismo, yo lo he mencionado en otras prédicas, cuando pues tú buscas un modelo a seguir, en un inicio buscas un modelo a seguir, Cristo siempre nos va a quedar muy, muy grande. Entonces yo buscaba y había un hermano ahí en la iglesia que Dios lo usa en el amor, y yo decía, en esta situación, ¿cómo actuaría el hermano fulano? Y ya me lo imaginaba yo cómo él actuaría. Tema de tráfico, ¿no? Donde uno recién llegado a la iglesia todavía se le salen sapos y escorpiones,
y anda mentando madres en vez de bendecir gente. Anda uno ahí peleando en el tráfico. De repente yo pensaba, yo decía, ¿qué hubiera hecho el hermano fulano en esta situación? Y yo creo que él se hubiera bajado y hubiera dicho, perdón hermanito, perdóname, yo tuve la culpa, papito chulo, pásale. Ese hermano lo hubiera hecho así, pero yo no, hermano. Entonces, vea cómo la mente de Cristo nos lleva a pensar como Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando usted va a hacer algo, usted inmediatamente se proyecta y dice, ¿qué haría Cristo en esta situación? Y pues yo sé que los zapatos nos quedan grandes, pero eso nos aterriza en nuestra realidad. Que necesitamos unción, que necesitamos santidad, que necesitamos amor y tantas cosas que necesitamos cuando nos comparamos con Cristo. Pero la mentalidad de Cristo nos ayuda a enfrentar esta vida con métodos diferentes, trayendo soluciones pacíficas, soluciones en amor, soluciones en sabiduría. Cuando usted y yo tal vez vamos al licenciado, metemos demanda, nos defendemos como gato boca arriba y arañamos y mordemos porque queremos justicia, tal vez Jesús te está diciendo, pon la otra mejilla. Y se acabaron los amenes, ¿verdad? Porque a nadie nos gusta poner la otra mejilla, esa es la verdad. Pero esa es una de las características más importantes de los hijos de Dios. ¿Cuál? Que nos parezcamos a Cristo, que seamos transformados y tengamos la mente de Cristo. No solamente la unción de Cristo. Pues bueno, la unción de Cristo yo creo no la vamos a tener nunca, pero hablando de que no busquemos el poder, no busquemos solamente el respaldo, no busquemos solamente la manifestación sobrenatural en lo que hacemos para que la gente nos reconozca. No, busca tener la mente de Cristo. Una persona madura, una persona entendida, es la persona que resuelve su vida, resuelve sus problemas de una manera distinta a los hombres. Alguien que ha sido transformado, alguien que ha sido formado por el carácter de Cristo, es una persona que hace las cosas diferente a como el mundo las hace. ¿Cuándo nos vamos a parecer a Cristo en esa manera de ser? Porque le voy a decir una cosa, y esto es en las iglesias, hermano, en todos, en los pastores, en los ministros de alabanza. Mientras estamos aquí, mientras estamos en la iglesia, mientras estamos hablando de Cristo, todos tenemos cara de santo. ¿Sí me ve la cara de santo que tengo? Aquí proyectamos esa santidad y todo, pero cuando salimos, hermano, a veces somos más parecidos al hijo del diablo que al hijo de Dios. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo nos vamos a parecer a Cristo? Sin que nuestra apariencia física predique de eso. Con tus frutos. Jesús hacía todo lo que estaba a su alcance para hacer lo correcto. Señor, que si no vas a pagar el impuesto. Sí, está bien, ve, agarra la caña, agarra un pescado, ábrele la boca y sácale el talento. Pagas tu entrada y pagas la mía. A César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Él en temas de sociedad, en temas de impuestos, todo eso siempre él era justo. ¿Cuál era la característica y el sello que marcaba a Jesús? De que Jesús era hijo de Dios. Los mismos maestros del pueblo le reconocían: Señor, yo sé que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie que no esté con Dios las puede hacer. Diga conmigo, la mente de Cristo. Seguían a Jesús una multitud, miles de hombres. 3 días, hermano, siguieron a Jesús, día y noche, día y noche. Y al tercer día dice Jesús: tengo compasión de ellos. Y todos los discípulos, tal vez cansados, dijeron: ay, sí, Señor, no, yo también, ya despídelos. Dice: no, dales de comer. La mente de Cristo, diga conmigo, la mente de Cristo. ¿Está entendiendo? No solamente Dios nos quiere llevar a una unción, a una bendición, nos quiere llevar a un entendimiento diferente. Si estamos hablando de la mente, ¿qué hay en la mente? Hay entendimiento, hay razón. Amén. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar como Él.
Vamos a resolver las cosas como Él. Y eso es, hermano, pues algo complicado. Porque muchos de nosotros todavía seguimos viviendo con una mentalidad de esclavos, con una mentalidad de huérfanos. Ayer que teníamos la reunión para las servidoras ahí del refugio, yo le decía, usted tiene que tener bien entendido sus convicciones. Tiene que echar raíces sobre la base de su cristianismo. ¿Es cristiana por qué? Porque está agradecida con Dios, porque Dios le sacó, le restauró, le levantó. No, usted es cristiana porque tiene fe en el sacrificio de Jesús, porque sabe que solamente en Él hay salvación, solamente en la cruz del Calvario hay salvación. Y tenemos ciertas bases como cristianos. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. ¿Me estoy explicando? Dígale que tienes allá a tu lado, no le estés haciendo ojitos al pastor. Sí, porque ya veo a unos que están así, están durmiendo, échele ganas. Llega un momento, hermano, que nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad para poder avanzar. El avanzar no es movernos. Entienda eso. Avanzar no es movernos. Avanzar es ir hacia el propósito de Dios. El pueblo de Israel, saliendo de la tierra de Egipto, ¿avanzó? Sí. Se movió 40 años en el desierto, pero nunca llegó a donde Dios quería que llegaran. Hasta que se murieron todos los viejos, dijo el Señor, ahora sí te voy a abrir la puerta para que entres a la tierra prometida. No es lo mismo moverse que avanzar. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, dejaremos de ser esclavos, dejaremos de ser huérfanos, dejaremos de tener una mentalidad de rechazo. Mira, hermano, hay personas que batallan bastante con el tema del rechazo. No sabe lo difícil que es ser pastor. Si yo como pastor voy a convocar a ciertas personas, también estoy pensando en los que no tienen la madurez, que van a hacer berrinche porque no fueron convocados. Y digo, voy a llamarle a fulano, mangano y perengano. Pero perenganito, ay, es más sentido que las ollas de Capula. ¿Está entendiendo? Porque son personas que siguen batallando todavía con su identidad, que siguen batallando con su autoestima, que siguen batallando con el tema de ser rechazados. Y es porque tiene una mentalidad que está basada en el pasado, en el sufrimiento, en las heridas del corazón, en las heridas del alma, en el pasado. Y tiene que poner un alto, tiene que decir ya basta, de aquí en adelante, ahora mi vida le pertenece a Cristo. Cuando usted cambia su mentalidad, usted sale de esa falsa identidad. No solamente es el tema de la unción, es el tema de la mentalidad. Tenemos que tener la mentalidad de Cristo. Ya no tener temor. Hay cosas que uno tiene que hacer para Dios. Tiene que ir a hablar, tiene que ir a predicar, tiene que confrontar, tiene que algo, hermano. Es más, le digo una cosa, muchas personas, usted no lo sabe, pero mientras yo estoy predicando, mucha gente pasa aquí en la puerta y se para. Tiene miedo a entrar. Y más miedo va a tener cuando lo vea. No se crea. Más miedo va a tener cuando vea que somos aleluyos. ¿Sí? Ellos quieren ver aquí el mono parado ahí. Oiga, está tan muerto que hasta lo velaron. ¿En serio? Yo no sabía. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sí sabía o no? Anoche nosotros ya nos íbamos a dormir y ahí estaban velando al mono. Yo dije, Santo Padre, está tan muerto que lo tienen que velar. Imagínense. Bueno, no me desvío. Es que me gusta predicar de esos temas. Pero bueno, la mentalidad de Cristo, diga conmigo, es una mentalidad de reino. La mentalidad de Cristo pertenecía a los valores, a los principios, a las costumbres, a los métodos, a las tradiciones del reino de Dios. El día de hoy nosotros estamos inmersos en las tradiciones humanas, locales. En estas tradiciones
Se hace como la gente piensa, como la gente cree, pensando, creyendo que tal vez le agrada a Dios. Pero también en el reino de Dios, diga conmigo, en el reino de Dios también hay tradiciones. Pero esas tradiciones no le gustan a la gente, hermano. Esas tradiciones no nos gustan a los seres humanos. 3 veces al año te presentarás a Dios, pero ningún hombre se presentará con las manos vacías. Ay, esa tradición no le gusta. Porque esa tradición no trae baile, no trae fandango, no trae pisto, no trae cerveza, no trae borrachera, no trae desvelo, no trae chisme. Dice, ¿cómo voy a ir a dejar mi ofrenda ahí al pastor? ¿Se va a hacer rico? Sí, es en serio lo que estoy hablando. Hay tradiciones de Dios que tienen que ver con principios de reino que los humanos, los seres humanos, no queremos, no nos gusta, no nos convienen, entre comillas, según nuestro criterio no nos conviene. La mente de Cristo es basada en las necesidades del reino, las costumbres, los hábitos. Hay tradiciones bíblicas, hermanos, si no sabía, que están basadas en principios bíblicos, principios de reino. La nación judía es una nación que sus tradiciones son la ley del Torah. Sus tradiciones las marca Moisés en la ley del Torah, la ley mosaica. Entonces los judíos tienen tradiciones, sí, todas están basadas en la ley de Dios. Todo tiene que ver con la ley de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y es a esa mentalidad a la que tenemos nosotros que trascender. Tal vez no queda muy claro cuál es la mentalidad de Cristo, a grosso modo, pero quiere pensar como Cristo, entonces tiene que conocer la palabra de Dios. Usted no puede pensar como Cristo si no conoce la Biblia, si no conoce la palabra de Dios. Porque la mente de Cristo, Jesús dijo, no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. No hago lo que yo quiero, no hablo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me ha mandado, me ha dicho. ¿Sí me expliqué? Entonces la mentalidad de Cristo, ¿en dónde estaba basada? En la palabra. No vengo a quebrantar los mandamientos, no vengo a abrogarlos, vengo a cumplirlos todos. Es diferente. Imagínense si así lo mencionamos, cuando Jesús se le pudiera haber considerado como un infractor de la ley, porque quebrantaba los mandamientos de Dios, siempre era, me gusta esta expresión, siempre, si así lo queremos ver, que no fue así, según la ley, Jesús quebrantó los mandamientos. ¿Por qué? Sanaba en sábado. Pero vea, por así decirlo, Él quebrantaba la ley ¿para qué? Para la gloria de Dios. Usted y yo quebrantamos la ley, los mandamientos para abajo, para irnos al pecado. Pero Jesús quebrantaba la ley para ir más arriba, subir más el estándar de santidad, para darle la gloria a Dios. Entonces la mentalidad de Cristo, diga conmigo, es la Biblia. La mentalidad de Cristo es la Biblia. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, no he venido para quitarlos. Es lo que significa. No he venido para quebrantarlos. Dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Amén. Entonces la mentalidad de Cristo es la palabra de Dios. Cuando usted conozca la palabra de Dios, cuando usted sepa quién es Dios a través de la Biblia, de las sagradas escrituras, usted tendrá una mentalidad de hijo. Tendrá un pensamiento de hijo de Dios. Usted pensará en las necesidades del reino, tendrá identidad en la palabra. Cuando el diablo viene y nos tienta, el diablo siempre viene, hermano, con mentiras y nos habla al corazón, nos echa mentiras, y nosotros, por no conocer la palabra de Dios, caemos en sus trampas. En el desierto, ¿qué usó el diablo para tentar a Jesús? La palabra. Con que tú eres el Hijo de Dios. Bueno,
está muy bien, si eres el Hijo de Dios, mira, aviéntate de este pináculo. Dice la Biblia que a sus ángeles mandará para que te recojan y tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué dijo Jesús? Ah, sí, cierto, sí dice eso, déjame aviento. No, él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le atacaba con la Biblia y Jesús se defendía con la palabra de Dios, con la Biblia. Por eso es importante que conozcamos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra identidad, ahí está nuestra visión, ahí está nuestro propósito. Una mentalidad como la de Cristo piensa en lo eterno, no piensa en lo temporal. Dice la palabra de Dios que todo aquel que haya resucitado verdaderamente con Cristo Jesús ahora debe de pensar en las cosas de puro ándiro, en las tradiciones, en el Señor de la salud, mire, en el San Nicolásito, ¿verdad? Y tantos santos que hay. Me gusta decir eso. No, dice, debe de pensar en las cosas de allá arriba, donde está mi Padre sentado. No sé si me estoy explicando. ¿Sí le interesa esto? No es algo muy extraordinario lo que le estoy hablando, pero créame que en realidad es algo que nos hace falta a todos los cristianos. ¿Qué, pastor? ¿El conocimiento de la Biblia? Sí, también. Nos hace falta la mentalidad de Cristo. Nos hace falta esa transformación, pensar en las cosas eternas, divinas, y dejar de pensar en las cosas terrenales. ¿Por qué sufrimos tanto? Así de sencillo. Usted y yo sufrimos demasiado en esta vida. Nos complicamos la existencia, nos complicamos nuestro rol como papá, como esposo, como madre, como hijo, porque estamos batallando con cosas del alma en esta vida, porque queremos desenvolvernos, desarrollarnos, obtener cosas que esta vida ofrece. Pero cuando usted pone su mentalidad en las cosas de allá arriba, usted se olvida de las terrenales y deja de sufrir. Búscame esa, hijo. La cita bíblica esa está en Eclesiastés, creo, 3. La mentalidad de Cristo es cumplir el propósito de Dios e ir al propósito de Dios. Usted tiene un propósito para Dios. ¿Sí, amén? Usted tiene un propósito para Dios. ¿No la hayas? Es bien sencillo. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Todas han pasado y el Señor las hace todas nuevas. Amén. Cuando usted puede pensar un poco en este tipo de situaciones, cambiar su perspectiva, cambiar su visión, cambiar su mentalidad, pensar en las cosas del reino, entonces usted está adquiriendo una genética espiritual. Mire, yo respeto la transición que hay entre una persona que viene de otra iglesia. No es tanto un tema de los católicos, porque en los católicos no hay paternidad. Es más bien un tema de cristianos, cuando vienen de otras denominaciones, de otras iglesias. Hay un tiempo y una transición en donde tienen que dejar lo que había, métodos y formas en la iglesia pasada, pensamientos hasta del pastor, métodos que usaba el pastor, para poder encajar al lugar en el que ahora estás. Nosotros, gracias a Dios, yo vengo de una tradición católica y gracias a Dios ya me arrepentí, ya el Señor me rescató. Yo nunca tuve ese problema, pero nosotros nacimos en el Evangelio, en esta visión. Entonces yo veo como otras personas aquí en Puro Ándiro y en otra iglesia allá en Morelia,
que vienen de otras fuentes, otras iglesias, les cuesta trabajo de repente encajar con nosotros, hacer lo que hacemos nosotros. Y yo he encontrado que muchas veces piden mucha explicación. Y pastor, ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y si será bíblico esto? Y está bien, porque la persona está buscando un fundamento para estar en el lugar correcto, está bien. Entonces, obviamente no va a encontrar una iglesia perfecta, porque no hay iglesias perfectas, solamente perfecto es Cristo. Pero la persona trae, diga conmigo, una genética espiritual. Voy a poner un ejemplo, los pentecostales. Los pentecostales se caracterizan porque son muy emocionales, muy sensacionalistas. Si el Espíritu Santo se mueve en lo que hacen, no, ellos vibran, gritan, hablan lenguas, se retuercen, pueden hacer muchas cosas. Y no digo que no sea cierto, pero cuando van a otra iglesia, el pastor los desilusionó, hizo las cosas mal, la iglesia lo defraudó, los hirieron, en fin, cualquier cosa. Y llegan a la nueva iglesia, no pueden encajar en la nueva iglesia tampoco, porque el mover del Espíritu no está como allá. Entonces, si el Espíritu no se manifiesta como allá, para ellos es que esto no es real. No, son tus estructuras. Son las estructuras mentales que nos limitan a desarrollar la fe. ¿Me expliqué? La genética espiritual se tiene que desarrollar en usted. ¿Cuál es la genética espiritual? Que usted sea una persona que crea en la palabra de Dios. Deje los métodos, deje las formas, que hacemos nosotros retiro, que salimos invasión, que abrimos refugios, que esto, bueno, cualquiera que no hace lo que nosotros hacemos está mal. No. Dios ha repartido diferentes dones a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que su iglesia crezca, para que se edifique el cuerpo de Cristo, para que podamos ser perfeccionados. En algunos lugares Dios les da la visión de hacer obras de teatro. Y ellos a través de las obras de teatro alcanzan gente, los retienen, los hacen que se consoliden. Bueno, gloria a Dios, es la manera y la estrategia que Dios les dio a ellos. Pero no hacen retiros, ¿está mal? No, no está mal. A nosotros nos han dicho que los retiros que hacemos no son de Dios. Y bueno, pues vea los frutos, hermano. ¿Sí, amén? Yo sé que le distrae un poco a los niños, pero échele ganas, tranquilo. Aunque no lo crea, es un tema de ministración. Los niños son ministrados, por eso se ponen así. Amén. Cuando estamos en Cristo, tenemos la mentalidad de Cristo, nuestra genética cambia. Llegamos a un lugar en donde la genética de Dios, las prácticas del mundo traen opresión y uno inmediatamente lo siente, lo percibe. Yo le hago una pregunta. Acaba de pasar la fiesta del pueblo. ¿Qué siente con tanta tronadera, hermano? Con tanto humo, ¿qué siente en serio? Yo he estado, creo que una o dos veces cuando hacen eso. ¿Qué siente usted? Ay, siente la paz de Dios, tanta espiritualidad. Siente que Dios le habla. No sé qué siente, tal vez es Chucky, ¿verdad? Pero bueno, se siente la opresión. Se siente la opresión. ¿Sí me explico? No es algo bonito. Yo he estado, hermano, todo el pueblo y te empieza a tronar y hasta los gallos, los perros, todos se esconden. Las nubes se van. ¿Es en serio? ¿Qué siente? Pues opresión. Pero cuando hay una genética de reino, cuando usted llega a un lugar donde la genética del reino de Dios está dominando, está ministrando, usted inmediatamente empieza a sentir paz, empieza a sentir amor, empieza a sentir el gozo, empieza a sentir tranquilidad, empieza a sentir hasta un tema de quebranto. ¿Me explico? Porque la atmósfera es del reino de Dios. Entonces, cuando su mentalidad cambia y deja las costumbres, deja las tradiciones, deja los métodos humanos, ya dejemos del tema de puro andir, humanos,
y usted empieza a tener una mentalidad de reino, a donde quiera que usted va, usted busca hacer las cosas del reino. Si usted es bueno para ayudar a los pobres, a donde vaya, usted va a buscar la manera. Si tiene esa mentalidad de Cristo, va a buscar la manera de ayudar al que esté cerca, al que le pueda ayudar, en donde esté, en el trabajo, en la casa, en la colonia, en otra ciudad de visita. Usted va a buscar la manera de ayudar, porque usted tiene la mentalidad de Cristo. Amén. Su genética ha cambiado. Fíjese, la palabra de Dios dice: de modo que si alguna persona está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Tener su mente. La mente de Cristo es la palabra de Dios. Si usted tiene las costumbres, los hábitos, la enseñanza de la Biblia, usted tiene la mente de Cristo. Dice: todas las cosas viejas pasaron. ¿Qué es eso? La mentalidad de esclavo, la identidad del mundo, la indiferencia por las necesidades del reino. El reino de Dios tiene necesidades, hermano. Aunque no lo cree, el reino de Dios tiene necesidades. Jesús dijo: oren al Padre para que mande obreros a su mies. Y hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad del reino? Obreros. Si usted ora con una mentalidad de necesitado, de alguien que no ha sido transformado, usted, su oración siempre va a ser: Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, bendice mi familia, Señor, Señor. Y es una oración de borrego: dame, bendíceme, prospérame. Pero cuando usted tiene identidad en Cristo, usted empieza a pensar por las necesidades del reino, la necesidad del prójimo, la necesidad de la iglesia, la necesidad de la iglesia en general, la iglesia de Cristo. Usted empieza a orar por los ministros, empieza a orar por los gobernantes, empieza a orar por la visión del reino. ¿Sí ve por qué es tan importante cambiar su mentalidad, cambiar de genética? Porque cuando usted cambia su genética, la genética espiritual de Cristo en usted, usted deja de tener tantas necesidades y de luchar tanto contra este mundo. Usted ya no está pensando en que si voy a ir a la fiesta, o que si me voy a comprar esto, o que si me voy a comprar. No, usted tiene lo que se necesita en Cristo. Y no significa que seamos conformistas con la pobreza. No, Dios te bendice. Cuando tienes una genética de reino, hermano, tienes la capacidad de administrar los recursos que ni siquiera son tuyos, porque la Biblia dice que somos administradores. Y tú empiezas a administrar lo que no es tuyo y te conviertes en una fuente de bendición, y los demás vienen a la sombra que tú das por la nueva genética, la nueva mentalidad. ¿Me estoy explicando? ¿Es bíblico esto que nos está predicando, pastor? Claro, Jesús tuvo un discipulado. ¿O a poco cree que los 3 años y medio que pasó con sus discípulos se los pasó contándoles chistes, haciéndolos reír, contándoles anécdotas, diciéndoles: ven, acuéstate en esta piedra, en esta vas a estar más cómodo? No, fue un tema de formación. Usted ve a los discípulos que, a causa de la unción que Jesús depositó en ellos, llegó el momento en el que ellos dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego y los consumamos? Y Jesús dijo: no, ¿saben de qué espíritu son ustedes? Porque les faltaba ¿qué? Carácter, les faltaba identidad, les faltaba formación. Cuando Jesús les dio la unción, ellos andaban queriendo prender a todo mundo. Por eso les puso el apodo y les dijo: estos son como los hijos del trueno, porque eran arrebatados, eran impulsivos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Diga conmigo: la mente de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, pues ahí ya nos voló la cabeza a todos, hermano. Si había alguien que de verdad tenía el poder, era Jesús. Y él, estando en la soberanía del cielo, en la majestad de su Padre, no tenía ninguna necesidad de descender a padecer a la tierra. ¿Y qué hizo?
nos amó tanto. En la mañana yo le decía a mi grupo que tengo, le decía, el evangelista Juan se quedó sin palabras, no encontró las palabras, las palabras correctas para expresar cómo era el amor de Dios. No las encontró, se quedó mudo. ¿Y qué dijo? ¿Cuál es el amor de Dios? Dijo, no sé explicarlo, pero así es, de tal manera. O sea, le estaba dando el ejemplo. Y dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dijo? Véanlo ustedes. Se quedó sin palabras, véanlo ustedes. Ese hombre se entregó en la cruz porque te ama. Era lo que estaba diciendo Juan, el evangelista Juan. Se quedó sin palabras para expresar la grandeza del amor de Dios. Imagínense. Así en este momento. Jesús era el único que tenía el poder y la autoridad para no venir si él así quería. Él era el único que podía presumir, si quería hacerlo, presumir de poder, de gloria, de autoridad. Él era el único que lo tenía. Mas sin embargo, no decidió venir como Dios. Dijo, me voy a hacer como uno de los hombres. Vino, se encarnó en María la Virgen, nació como hombre, vivió como hombre, y cuando se cumplió el tiempo de su ministerio, les demostró el poder de Dios. ¿Por qué era Dios? No, porque era santo, porque tenía la unción. ¿Me estoy explicando? Pero ¿a qué voy con este versículo? Que aquí a los filipenses se les está diciendo, no sientan orgullo, no sientan, ¿cómo le podré decir? No se sientan orgullosos por las cosas naturales y terrenales que pueden conseguir. Ahorita más adelante lo vamos a expresar. El apóstol Pablo decía, todo eso es basura. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces ahí en los filipenses le está diciendo, tengan la mente de Cristo, piensen como pensaba Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él era Señor y se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No, hombre, todavía más abajo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué no a nosotros? ¿Por qué la mente de Cristo no viene a nosotros? Porque nos cuesta trabajo humillarnos delante de Dios. Y decirle, Señor, soy pecador. He fornicado, he adulterado, he robado, he maldecido. No, llegamos a Él y le decimos, quiero, necesito, dame una lista de peticiones y de exigencias. Cuando delante de Dios deberíamos de venir con súplica, con clamor, con llanto y decirle, Señor, aquí estoy, soy pecador. Hay una estructura de oración. ¿Cuál es esa estructura? Mateo 6:10, el Padre Nuestro, habla de 7 principios que nos ayuda a entrar a la presencia de Dios. Y todas son necesidades humanas. Necesito un Padre que sea santo, que no sea terrenal, que esté en el cielo, que sea perfecto. ¿Sí me explico? Necesitamos un reino. Este que tenemos el día de hoy aquí terrenalmente no nos funciona. Necesitamos que se haga tu voluntad, no la mía ni la de los gobernantes. Señor, danos la provisión, danos el sustento, danos el pan de cada día. Líbranos de la tentación, líbranos del pecado. Son principios que nos ayudan a entrar en la presencia de Dios, pero todas tienen que ver con necesidades humanas. Entonces, ¿cuándo es cuando su mente será como la de Cristo? Cuando piense en las cosas de allá arriba. Búscame ese versículo, hijo, por favor. Que pensemos en las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si en realidad es que nosotros
hemos entrado a esa comunión con Él. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿No era antes, hijo? Pensad en las cosas de arriba. Bueno, ya se entendió el principio. Amén. ¿Qué es lo que aquí Filipenses nos está enseñando? Que la mentalidad de Cristo es dejar de pensar en tus necesidades y pensar en las necesidades de los demás y en las necesidades del reino. La mayoría de las ministraciones que tenemos como pastores, de las atenciones personales que atiendo con hombres, con mujeres, ¿sabe de qué se trata? La carne, el deseo del alma, peleando contra el deseo de Dios. Es que quiero hacer esto, pastor, es que ya hice esto, es que me siento mal, es que es la carne que domina. Cuando usted deje de pensar en sus necesidades y empiece a pensar en las necesidades del reino, entonces sus problemas se acabarán, empezarán a cambiar sus necesidades. ¿Sabe cómo podemos hacer para pensar diferente? Lea la palabra de Dios. Nos la pasamos de chismosos en el Face, viendo la vida de todos, generando deseos, anhelos, sueños que no nos corresponden, que no nos tocan, anhelando y deseando todo lo que el otro tiene, enterándose de la vida de todo mundo y descuidando la de los suyos. Perdón, pues, un pisotón, pero es verdad. ¿Sí, amén? Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted sirve al prójimo, sirve a los demás, sin un pago, usted sirve. Se acabaron los amenes. Hoy se van a seguir acabando. Usted perdona. Cuando usted tiene la mente de Cristo, usted puede perdonar. Pastor, es que no conoce a mi marido, es un desgraciado, viera nomás las que me hace. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede perdonar. Es que no conoce a mi marido. No, es que usted no conoce a Dios. Usted no conoce a Jesús. El que tiene la mente de Cristo obedece. Dile al que tienes a tu lado, obedece. El que tiene la mente de Cristo tiene la capacidad de humillar su espíritu a Dios y decirle: Señor, perdóname, aquí estoy, te fallé otra vez, Padre, perdóname. Ya tengo 20 años de cristiano y te sigo fallando. El que tiene la mente de Cristo vive para agradar a Dios, para agradar al Padre, no para agradar a los hombres, para agradar a la esposa, para agradar al esposo, para agradar al pastor. No, vive para agradar a Dios. El que tiene la mente de Cristo vive para agradar a Dios. ¿Está entendiendo? Mire, termino con esto. Dice la palabra de Dios sobre el relato del apóstol Pablo en las diferentes cartas que él escribió. Usted puede ver el carácter de Pablo, puede ver quién era, lo que tenía, cómo era antes de conocer a Cristo. Era un hombre increíble, hermano. En un aspecto natural, hablando de su inteligencia, el desarrollo intelectual que tenía Pablo, era un hombre tremendamente estudiado. Dice la palabra de Dios, fariseo de fariseos, tejedor de tiendas. ¿Qué significa eso? Tal vez en estos tiempos no se puede entender, pero un tejedor de tiendas en aquel entonces era una persona que tenía un negocio sumamente lucrativo. ¿Por qué? Porque los únicos que tejían tiendas eran los romanos. Los romanos tejían tiendas para el ejército romano. ¿Está entendiendo? Porque cuando los romanos no hacían las tiendas, a todos los demás pueblos que los hacían no les convenía hacer tiendas para los romanos, porque se las pagaban en una miseria. Entonces Pablo tiene una doble ciudadanía, es romano también,
porque compró la ciudadanía, algo que solamente las personas del primer estatus podían hacer. Entonces Pablo compra la ciudadanía, se dedica al negocio de las tiendas y además es un experto de la palabra de Dios, de la ley del Torah. Pablo no era ningún ignorante, no era ninguna persona humilde hablando de su condición económica. No, Pablo tenía prestigio, tenía reconocimiento, tenía posición. Pablo en Jerusalén, hermanos, en su pueblo, era una persona de renombre, no era cualquier persona. Pero ¿qué pasa con Pablo en el camino de Damasco? Que iba empoderado, que iba con autoridad, que iba empoderado. Diga conmigo, se topó con pared. Y la pared se llama Cristo. Y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. Y él inmediatamente dice: Señor, ¿quién eres? Se le olvidó ahora ya que él era Señor, bueno, que se sentía Señor. Y cuando siente el poder de Jesús, él inmediatamente se agacha, se humilla y dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: soy Jesús, a quien tú tanto persigues. Ay, perdón, ¿qué quieres que haga? Se hace más chiquito todavía. Le dice: quiero que entres a la calle, a Damasco, a la calle derecha, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo mandó? De la manita, papá, porque lo dejó ciego. Pues no, que tanto poder. Mira, hermano, si había alguien en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús para acá, si había alguien que podía presumir de riquezas, de conocimiento, de prestigio, de renombre, era Pablo. Dile al que tienes a tu lado: ¿de qué puedes presumir tú? Nosotros no podemos presumir de nada, hermano. La verdad, en comparativa con Pablo, no somos nadie. Y ese hombre tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió por completo. Escuche esto, Filipenses 3:7. Vea la mentalidad de ese hombre empoderado persiguiendo a la iglesia. Tiene un encuentro con Jesús y después él piensa de esta manera y dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, mis títulos, mis nombramientos, mis reconocimientos, mi dinero, mi conocimiento, mi Torah. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, prefiero conocer el día de hoy a Cristo Jesús, el Evangelio, el poder de la salvación, que cualquier otra filosofía, que cualquier otro entendimiento. Prefiero conocer a Cristo. Dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gracias por su entusiasmo. Ese hombre que de verdad tenía poder, prestigio, conocimiento, dinero, conoce a Cristo y dice: ahora todo esto para mí es basura. El primer lugar ahora en mi vida es Cristo. Nada ocupa el lugar de Cristo. Todo lo tengo por basura por amor a Cristo. ¿Qué hizo Jesús en ese encuentro? Aquí voy a pisar los callos otra vez. ¿Qué hizo Jesús en el encuentro con Pablo? Póngame atención. Cuando Jesús viene al encuentro con Pablo en el camino de Damasco, escuche esto, aquí vamos a recibir un pisotón todos. Esconda los callos, a ver si puede. Jesús le puso la mentalidad de reino a Pablo. Y a partir de ese momento, entonces ahora Pablo deja de perseguir a la iglesia y hay un cambio radical. Radical, hábitos, costumbres, entendimiento, filosofía. Todo lo que Pablo tenía en su mente, en su esencia y en su corazón cambió. Yo digo, si aquí hubiera cristianos que han tenido un encuentro con Cristo, se nos debería de notar. Cristianos que maldicen, cristianos que fornican, cristianos que pecan, cristianos que roban, cristianos que tienen pornografía en su celular. Hermano, no somos cristianos. Tenga un verdadero encuentro con Cristo. No porque se lo digo yo, porque los frutos hablan por cada persona. Está tremendo. Y la palabra de Dios nos habla de una verdadera transformación. Jesús lo hizo con sus discípulos, 3 años y medio los formó.
Y cuando vino el Espíritu Santo, los transformó. El poder de la unción del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, Hechos 2, vino, los visitó, les dio don de lengua, les dio poder. Y a partir de ese momento usted ve a los cristianos que salen a las calles con pasión y con denuedo a predicar la palabra de Dios, y los metían a las cárceles y los ángeles los sacaban. Era tremendo la relación que había en la iglesia primitiva. Y el día de hoy, hermano, todos temerosos, no queremos salir a ningún lado, no queremos emprender nada. ¿Cuándo vamos a dejar la mentalidad del mundo de miedo, de mediocridad, de incertidumbre, de temor, de falta de identidad? Entonces veamos los frutos. Nuestros propios hechos están hablando de ¿qué? De que no hemos sido transformados. Esa es la verdad. La iglesia necesita una verdadera transformación a través de la relación con Cristo. Cuando usted tenga la relación con Cristo, el Espíritu de Dios respaldará lo que usted hace. Eso es la unción. Pero la unción se va a mantener por la formación y el carácter que desarrolle en la relación con Cristo. No podemos ejercer ministerio, no podemos hacer nada si no tenemos la mente de Cristo. Y aún así, el Señor en su misericordia nos ha permitido entrar, predicar, cantar, adorar, tocar el teclado, servir en la iglesia por amor y misericordia. Es basura las estrategias de los hombres y de los pastores en comparación a los métodos espirituales de Dios. Todo lo que hacemos los pastores es basura. ¿A qué me refiero? Le das un servicio a uno para que no se vaya y no se pierda en el mundo, cuando la palabra de Dios dice: conforme iba creciendo el número de los discípulos, Hechos 6, conforme iba creciendo el número de los discípulos, hubo una discusión entre los griegos y los gentiles, porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué hicieron? Hicieron una reunión y dijeron: vamos a escoger 7 hombres. Y vea las características. ¿Para qué? Para servir mesas. Échale. El que sigue. Ya está nervioso, se puso. ¿Sí? La unción de la palabra. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la palabra. Y Esteban, lleno de la gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esa no es, hijo. No, yo estoy hablando de que se levantaron 7 hombres. Ponle ahí 7 hombres. ¿Qué sigue? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Esto es una prioridad. ¿Para qué fue esto? ¿Para qué fue puesto el pastor? Para hablar la palabra de Dios, no para ir a visitar a las ovejas que no diezman. Hermano, ¿cuánto tiempo tiene que no va a la iglesia? Hipócrita que no fuera. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ya vámonos, hermano, porque las pedradas están bien fuertes. De buen testimonio. Se acabaron los amenes. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos eran los requisitos para poner a alguien a servir las mesas. A servir las mesas, Señor. Y el día de hoy las estrategias basura que usamos los pastores, los ministros, la gente que coordinamos las iglesias, que estamos al frente de la obra de Dios: no, tráelo para que sirva, para que no se vaya. Eso no sirve. La palabra de Dios es la que funciona, la que sirve. ¿Quiere servir al reino de Dios? Bueno, primero santifíquese. Primero tiene que haber santidad. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Pero esto es una mentalidad que a muchos, hermanos, nos queda muy grande. No alcanzamos a comprender los métodos y las formas de Dios. ¿Sabe por qué? Número 1, porque lo queremos razonar. Las cosas de Dios no se razonan, se obedecen. Eso es fe. ¿Sí me expliqué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adquirir la mente de Cristo y empezar a dar frutos, hermano.
Le voy a dar algunas estrategias. Si realmente usted quiere tener esa mente de Cristo, tiene que ser pronto para perdonar. Cuide su corazón, sane las heridas de su alma. Tiene que ser pronto para perdonar. Dile al que tienes allá a tu lado: perdóname. Ya no seas rencoroso, no seas rencorosa, perdóname. Tenemos que ser prontos para perdonar. Ya no le está gustando la palabra, hermano. Pero bueno, yo solamente hablo lo que el Señor pone en mi corazón. Número 2, si cae, hermano, si peca, si se equivoca, rápido levántese y corra al Señor. Dice la palabra de Dios: 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Dice la palabra de Dios: es imposible que en esta vida no vengan tropiezos. Es de humanos equivocarse, pecar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Ir rápido a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, Señor, me equivoqué, Señor, me arrepiento, renuncio. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí está entendiendo? Cuando usted hace eso, usted puede renovar su mente. Saca la mente de condenación, de esclavo, de víctima, y entonces empieza a tener una mentalidad de hijo de Dios. ¿Por quién vino Jesús? Vino por los pecadores. Usted y yo somos los amados de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Jesús vino por los pecadores, vino por los enfermos. Es el requisito. El que cae, el que comete el error, está dentro de ese requisito. Ya si usted se está recreando en el pecado, bueno, usted ya pasa en, eso ya se paga en otra ventanilla. ¿Se entendió? Levántese. Amén. Hay que levantarnos. Hay que tener el día de hoy la intención de ir a más para con Dios, no a más para el mundo. Mire, si usted va más para con Dios, una mentalidad de Cristo, el Señor es el que te abre las puertas en el mundo. Él es tu proveedor, Él es tu sustento. Decidir por Cristo y entregarlo todo no es perder en el mundo, es ganar más. Usted en sus fuerzas nunca conseguirá lo que Dios le puede dar. Cuando usted se rinde a Cristo, usted tiene una mentalidad como la de Pablo y dice: no, y ahora lo tengo todo por basura, por amor a Cristo. Se nos tiene que notar la genética espiritual, la mentalidad de Cristo. ¿Somos cristianos? Demuéstrelo con sus hechos. Se nos tiene que notar que somos hijos de Dios, y la mente de Cristo es guardar la palabra de Dios. Que usted conozca las Escrituras y que conozcamos lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Usted fue llamado para parecerse a Cristo. ¿Sabe por qué se les llamaba cristianos? Cuando ellos andaban evangelizando y andaban predicando la palabra de Dios, ¿sabe por qué se les llamaba cristianos? Porque la palabra cristiano significa pequeños cristos. ¿Qué significa eso? Pues que vienes siguiendo los pasos de tu maestro. ¿Somos cristianos porque como nos congregamos en una iglesia? No, somos cristianos porque nos parecemos a Cristo, porque tenemos su mentalidad, sus métodos, sus formas. ¿Sí, amén? Necesitamos la mentalidad de Cristo. Hermano, para terminar, muchas veces Dios nos visita, Dios atiende nuestras oraciones, nos habla, muchas veces. Y también en esas ocasiones resistimos como Saúl. A algunos de nosotros se nos da la gracia, se nos da la unción, se nos revela el llamado, pero nuestra mentalidad nunca cambia. ¿Sabe cuál es el fruto de eso? Volvemos al mundo. ¿A dónde volvió Saúl? Al mundo. Antes de salir al ministerio tenía miedo. No sé si me estoy explicando. Saúl, que no fue transformado, le hacen el llamado más grande de su vida, de cualquier ser humano, y en vez de alegrarse le da miedo. Pero en cambio ve a Eliseo. Cuando llega el profeta Elías y le dice: ven, vámonos, vamos a servir. ¿Qué hace?
hermano, luego mata a los bueyes, hace birria, invita a todo el pueblo, hace fiesta y les dice: les comparto mi alegría. ¿Cuál? Voy a dejar de servir a los intereses de este reino y le voy a servir a Dios. Me voy con el maestro Elías. Y él hizo fiesta, hermano. Los discípulos siguieron a Jesús sin cuestionar. Señor, déjame enterrar a mis muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si somos cristianos, se nos tiene que notar. ¿Sí escuchó? Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, por habernos hablado, por habernos instruido. Señor, gracias porque la palabra, aunque es directa, es frontal, Señor, también es verdad. Toda la gloria y la honra, Señor, sea para ti. Yo te ruego que bendigas, Señor, a tu iglesia, que pongas una palabra, Señor, en sus corazones, que avives la llama, Señor, de su espíritu, que los guardes de toda tentación, que los libres del mal, Señor, que podamos ser testigos, Señor, para el mundo de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de tus hijos. Llévales con bien a sus hogares, Padre. Que la palabra fluya, Señor, en sus corazones. Que esta semilla, Señor, se guarde en sus corazones en el nombre de Jesús. Y que cada uno de ellos, Padre, pueda recibir la incomodidad de tu Espíritu Santo hablándoles en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, por esta palabra. Gracias por la exhortación. Recibe la gloria y la honra por ellos. Y el día de hoy, Señor, nosotros con mucha humildad la recibimos y te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. Lleva con bien a tus hijos, Señor, que a todo lugar y en todo tiempo a donde vayan puedan ser luz en medio de las tinieblas y puedan, Señor, también bendecir a todos aquellos que les rodean, Señor. Gracias, Padre. Si alguno de ellos, Señor, trae diezmos, ofrendas, bendíceles en el nombre de Jesús y multiplícales, Señor, conforme a cada uno de ellos tenga el pacto contigo, Señor, y llévales con bien. Ayúdales en sus enfermedades, ayúdales en sus dolencias, ayúdales, Señor, en las situaciones del alma y levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso ahí al Señor, por favor.